tardes a todos los colegas y en general al personal de salud que está conectado en este momento y que compartirá pues conmigo la presentación siendo parte del auditorio, ¿no? El día de hoy efectivamente tenemos un tema muy bonito, bastante amplio, es verdad, pero lo he sintetizado para podernos entender y que lo más importante llegue a todos, ¿no? El tema es el trastorno de ansiedad en niños y adolescentes. Es definitivamente un tema que no es, yo estoy segura que no es ajeno a muchos de nosotros, probablemente hemos tenido o tenemos de repente en casa algún niño o adolescente con un problema de ansiedad, o si no es un niño o adolescente, de repente un adulto o un familiar, o probablemente nosotros mismos hayamos en algún momento tenido algún problema de ansiedad o hayamos sido diagnosticados con un trastorno de ansiedad. Si no es el caso, igual estoy segura que ansiedad sí hemos experimentado todos. Entonces todos en algún momento de la vida hemos experimentado ansiedad. ¿Y por qué? Porque la ansiedad es pues una experiencia emocional que se presenta en el ser humano desde la vida muy temprana, ¿no? La ansiedad desde los 6 u 8 meses de nacidos, el bebito empieza a experimentar ansiedad cuando se separa de su cuidador, ¿no? No siempre papá, mamá o su cuidador principal está pegado al niño, ¿no? Hay momentos en los que se separan y ahí es donde el ser humano desde muy pequeñito empieza a experimentar este tipo de emoción. Incluso esa ansiedad de separación cuando somos bebitos refuerza el vínculo entre este bebé y su cuidador, ¿no? O sea, no es malo experimentar la ansiedad. Entonces, al igual que el miedo, ¿no? La ansiedad es un sistema de alerta que nos prepara ante algún estímulo amenazante o peligroso, ¿no? Por ejemplo, el miedo, como dice aquí, es una respuesta normal, fisiológica, adaptativa, creo que esto todos ya lo sabemos, y nos prepara para responder. Igualmente, la ansiedad es una respuesta normal, fisiológica, adaptativa, que no es agradable, es verdad, es una experiencia emocional incómoda, no es pues placentero ni relajante, sino todo lo contrario, pero que nos prepara de manera anticipada para resolver los problemas o resolver tareas a lo largo del desarrollo, de nuestro desarrollo, y eso nos ayuda a irnos construyendo como personas. Entonces, la ansiedad no tiene en sí una connotación negativa, ¿no? Es parte de la vida y del desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando esta ansiedad, cuando esta experiencia emocional que es incómoda, se vuelve desproporcionada, ¿no? Se vuelve desproporcionada tanto en intensidad o en duración o tiempo. Entonces, o también cuando se presenta esta ansiedad desproporcionada sin que haya una amenaza real, sin que exista una amenaza real. Entonces, ahí sí estaríamos hablando de una ansiedad patológica o de un problema de ansiedad o trastorno de ansiedad. Entonces, estas preocupaciones excesivas, superlativas o persistentes en el tiempo y que causan un deterioro notable en la vida de la persona, sí es un trastorno de ansiedad. Sobre todo cuando esta ansiedad desproporcionada afecta la funcionalidad de la persona según su desarrollo.
sea, las cosas que cotidianamente tenemos que hacer se ven afectadas. Las obligaciones que por nuestro desarrollo hemos de cumplir se ven afectadas por un problema de ansiedad. Entonces ahí estaríamos hablando de la existencia de un trastorno. Entonces, así como los adultos, los niños y adolescentes también tienen problemas de ansiedad, también tienen trastornos de ansiedad. Y este trastorno de ansiedad, pues, tiene manifestaciones o síntomas. Ahora, a diferencia de los adultos, donde identificar los síntomas puede ser un poco más sencillo, en los niños es como, puede ser una mezcla de muchas sensaciones, ¿no? Podemos estar hablando de síntomas cognitivos sumados a síntomas somáticos, ¿no? O sea, del cuerpo, o o síntomas de tipo conductual o del comportamiento y emocional. Entonces, el niño ansioso, ¿no? Con un trastorno de ansiedad, ¿qué es lo que usualmente dice o comenta? Que constantemente tiene la idea de que algo malo va a pasar. O si algo malo ha ocurrido, que entonces eso probablemente no tiene solución. O es el niño que está pensando constantemente, hice bien o hice mal, tuve la culpa o no fue mi culpa, o qué estará pensando mamá o papá, me habré equivocado o nunca puedo concentrarme, no soy tan bueno. En cuanto a los síntomas somáticos, es un niño que puede decirnos que a veces siente que su cuerpo tiembla, o que le sudan las manos, o que no tiene apetito, o que a veces de pronto está comiendo más bien mucho, o que no duerme bien, o tiene pesadillas, o le duele la barriga, o le duele la cabeza, o a veces siente que no puede respirar, que se ahoga, o se le escapa la pila, o se le escapa el 2. Son cosas que los niños ansiosos reportan. En cuanto a lo conductual, ellos sienten que a veces se quedan como petrificados, como paralizados, o por el contrario inquietos, que mueven mucho las piernas. A veces se les observa también, no es muy, a veces en la misma consulta esto es muy evidente, ¿no? O niños que están mordiéndose las uñas, o se jalan, o incluso llegan a arrancarse el cabellito, ¿no? En cuanto a lo afectivo, esto es variable, ¿no? Usualmente los niños con problemas de ansiedad suelen sentirse tristes, ¿no? A veces, sí, decaídos, tristes. El adolescente, más bien, con problemas de ansiedad, el ánimo es un poco, no tanto triste, sino irritable, como enojado. Siente que su ánimo varía mucho, pero sobre todo es un adolescente un tanto irritable y enojado. Entonces, estas manifestaciones las he puesto así como para que tengamos una idea general de cuáles son las molestias que se reportan en general en niños o adolescentes con problemas de ansiedad. Sin embargo, existe una clasificación, de los trastornos de ansiedad en niños y adolescentes. En este caso, yo he incluido la clasificación del DSM-5, ¿no? Que es el manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, que es realizado por la Asociación Americana de Psiquiatría, y divide estos trastornos de ansiedad en 7 especificaciones. ¿No? Yo les voy a comentar rápidamente la característica puntual de cada uno de ellos,
¿no? Por ejemplo, el trastorno de ansiedad generalizada es el típico niño en una edad escolar, ya más o menos de unos 6 a 7 años, que se preocupa usualmente o por temas académicos o por temas de salud, ¿no? Es el niño que es perfeccionista, que tiene preocupaciones respecto a hacer todo perfecto y estas preocupaciones no las puede controlar, o sea, ni las puede detener ni las puede controlar. Entonces es el niño que todo lo quiere hacer perfecto, que tiene este patrón cognitivo del todo o nada. O sea, o lo hago perfecto o ya no sirvo para nada, no soy bueno, ya no quiero continuar, ¿no? Y esto le causa mucho sufrimiento porque se autoexige en perfeccionar todo lo que hace. Aparte de estas preocupaciones de tipo académico, puede ser un niño que también se preocupa o tiene mucho miedo a enfermarse de algo, o que su entorno familiar cercano se enferme o se contraiga alguna enfermedad, ¿no? El trastorno de ansiedad social ya es propio de un poco más grandecitos, digamos de la adolescencia temprana, entre los 11 y 14 años, son adolescentes que están muy pendientes de lo que opina el resto, usualmente sus pares, ¿no? O sea, personas de su misma edad, o sea, otros adolescentes. Entonces tienen mucho temor de decir algo o hacer algo mal, o que según ellos sea ridículo y se rían o lo juzguen, ¿no? Entonces son estos adolescentes que pues casi no tienen muchos amigos o tienen uno, dos amigos y no salen de ahí por ese temor y esa preocupación excesiva de quedar mal, de hacer el ridículo, de ser juzgado, ¿no? Bueno, y el resultado de esto obviamente es que el adolescente se aísla más, ¿no? Porque evita las reuniones sociales, evita exponerse, entonces esto lo limita mucho, ¿no? En el trastorno de pánico sí ya estamos hablando de adolescentes alrededor de 15 años, más o menos, y lo típico del trastorno de pánico es que hayan ataques de pánico, ¿no? El ataque de pánico es un temor muy grande, un miedo, una sensación de incontrolabilidad en la que la persona pues siente que se está ahogando, que no puede respirar, que siente que se va a morir, que se va a volver loco. Es una sensación de incontrolabilidad muy intensa, ¿no? ¿Y por qué dice ahí con o sin agorafobia? Porque, bueno, la agorafobia es un temor a entornos específicos. Por ejemplo, un temor a los espacios abiertos, ¿no? Por ejemplo, no sé, encontrarse en un estacionamiento o encontrarse en un parque, en un puente, la persona no huye de ese tipo de espacios. O, por ejemplo, temor a espacios muy concurridos. Puede ser un centro comercial, un cine, no lo tolera. ¿Por qué? Porque tiene vinculada la idea de que no va a poder escapar de ese lugar o de ese espacio que le ocasiona temor. Entonces, los ataques de pánico o el trastorno de pánico puede estar relacionado o no a una agorafobia, o sea, un temor a un espacio o entorno específico. Como también la agorafobia puede o no acompañarse de ataques de pánico, ¿no? Puede ser solo una agorafobia sin que llegue a la persona a experimentar ataques de pánico.
¿no? Entonces, en niños, por ejemplo, en la agorafobia, hay niños que tienen el temor al colegio, al entorno, a este espacio escolar donde de repente hay muchos otros niños o de repente el aula se encuentra cerrada y tienen ese temor de encontrarse ahí. ¿Cuál es el resultado de esto? Que no quiere ir al colegio. O sea, en general, la evitación, ¿no? O sea, estas personas con problemas de agorafobia evitan esos entornos o espacios específicos, o de lo contrario, requieren estar con una persona que les brinde seguridad para poder sentirse tranquilos y encontrarse en este tipo de lugares a los que temen, ¿no? La fobia específica, bueno, estos son temores muy puntuales, ¿no? Esto es más propio de niños en etapa escolar, también de 6 años, 6, 7 años, que pues tienen fobia al perro o fobia a cosas puntuales, ¿no? A los payasos o otra típica, los temblores o la sangre, por ejemplo, ¿no? Son esos temores muy puntuales. El trastorno de ansiedad por separación es eh, también propio de niños pequeños, ¿no? Usualmente de 4, 5, 6 años, donde la característica es que el niño tiene mucho temor a separarse físicamente de papá, de mamá o de quien sea su cuidador, ¿no? Con quien haya establecido un vínculo, ¿no? Entonces esa idea de que se va a separar, ¿no? Físicamente le genera mucho temor, mucha preocupación, cree que algo malo le va a pasar si no está con su cuidador, con papá, mamá o quien sea su cuidador. Son niños que están constantemente llamando, comunicándose, y los papás también, coincidentemente, son papás que también están muy al pendiente y reforzando negativamente, podríamos decir, este tema de ansiedad por separación del niño. O si no hay una separación física prolongada, es característico también que sean niños que, por ejemplo, no pueden dormir solos, que requieren dormir en la cama con papá, con mamá, o que necesitan que papá o mamá se acuesten con ellos para poder quedarse dormidos. Ya después, bueno, papá y mamá pueden salir de ahí, pero para que el niño pueda dormir, tienen que recostarse al costado y esperar, porque si no el niño no logra conciliar el sueño, ¿no? Y el mutismo selectivo. El mutismo selectivo es propio también de niños pequeños, no es muy frecuente, niños de 4 o 5 años, que solo se comunican o solo hablan con papá, con mamá, en casa, y algún familiar muy selecto, ¿no? Pero de ahí en el colegio, en la consulta con otras personas, cero. El niño no habla, tiene temor, ¿no? Entonces, estas, digamos, son la clasificación y las características de cada una de ellas. Ahora, ¿por qué es importante hablar de este tema de la ansiedad? Porque, como ven en la diapositiva, la prevalencia es importante, ¿no? Estaríamos diciendo que 1 a 3 niños o adolescentes de cada 10 son diagnosticados con un trastorno de ansiedad. Además, los trastornos de ansiedad son los problemas psiquiátricos más frecuentes y más comunes que aparecen en la niñez. Ahora, estos datos de frecuencia del trastorno de ansiedad social y las fobias específicas, que en algunos estudios, estos son datos de estudios en Estados Unidos y en Europa, no son de Latinoamérica, pero reportan que
dentro del grupo de trastornos de ansiedad en niños y adolescentes, con más frecuencia se han presentado el trastorno de ansiedad social y las fobias específicas. Como les digo, estos no son datos de Latinoamérica, pero podríamos igual tener una idea de qué es lo que vemos con más frecuencia. Ahora, otro punto importante es la comorbilidad. Los trastornos de ansiedad tienen mucha comorbilidad. O sea, un niño diagnosticado con un trastorno de ansiedad tiene más probabilidad de ser diagnosticado de un segundo trastorno de ansiedad. Por ejemplo, muchos coexisten hasta en un 60% el trastorno de ansiedad social, el que les comenté de estos adolescentes que muchos se preocupan por la opinión del resto, el trastorno de ansiedad generalizada, estos niños perfeccionistas, muy rígidos, que se autoexigen mucho, y el trastorno de ansiedad por separación, ¿no? Hay estudios que sí reportan que el niño que ha presentado ansiedad por separación, más adelante en la adolescencia temprana presenta un trastorno de ansiedad social, ¿no? Estos dos diagnósticos usualmente confluyen o se dan, ¿no? Además de tener más probabilidad de ser diagnosticado de otro trastorno de ansiedad, también los problemas de ansiedad concurren con otras afecciones psiquiátricas, por ejemplo, la depresión, ¿no? El niño o adolescente diagnosticado con un trastorno de ansiedad tiene hasta 3 veces más riesgo de tener un episodio depresivo. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad, igual, ¿no? Hasta el 30% de niños con TDAH son ansiosos también. Igualmente, los problemas del comportamiento, el trastorno negativista desafiante, ¿no? Que es un problema del comportamiento que concurre mucho con problemas de ansiedad, los trastornos del habla y del lenguaje, ¿no? Es muy típico que un niño que no se comunica bien, que tiene retraso del habla o del lenguaje, sea un niño también ansioso, o sea un niño también con problemas del comportamiento, ¿no? Es un niño que rápidamente se frustra, se irrita porque no se puede comunicar bien, y el niño se da cuenta que no se comunica bien, porque percibe que la persona o quien intenta hablar con él no le está entendiendo, o cuando ya el niño pues va al nido, se da cuenta que sus compañeritos se comunican mejor, entonces eso frustra mucho al niño y ocasiona que se vuelva ansioso, o que tenga problemas de comportamiento, que sea irritable, que se enoje fácilmente. Igualmente los problemas de aprendizaje, ¿no? Y los trastornos depresivos que ya lo hemos comentado, ¿no? Ahora, respecto a la patogénesis, bueno, rápidamente comentaré que como muchos, o si no todos, los trastornos psiquiátricos no tienen una causa, un factor único, específico, que dispara la presentación clínica del trastorno, sino son muchos factores. Son muchos factores que confluyen, entonces, el trastorno se presenta. ¿Qué factores? Los biológicos, los socioambientales, los psicológicos, ¿no? Si hablamos de los biológicos, factores neurobiológicos, estamos refiriéndonos a, o estamos tratando de identificar una zona cerebral que tiene algo diferente, algo raro, un problema que ocasiona la enfermedad. En el caso de los trastornos de ansiedad sí está identificado que este circuito
corteza cerebral, amígdala, es un circuito que falla, por decirlo así, por una hiperactividad de la amígdala cerebral y más bien por una baja función de la corteza cerebral, ¿no? Podríamos decir que ese es el sello neurobiológico de los trastornos de ansiedad, ¿no? ¿Por qué? Porque también ese circuito es el circuito del aprendizaje del miedo, ¿no? Entonces, el hipocampo también está relacionado, pero específicamente este circuito, corteza cerebral, corteza prefrontal, ventromedial y amígdala, es el circuito que más relacionado con los trastornos de ansiedad. Los factores genéticos, también, ¿no? La heredabilidad, no solamente los trastornos de ansiedad son los trastornos psiquiátricos más frecuentemente diagnosticados en la niñez, sino que son los trastornos psiquiátricos con una heredabilidad más alta, ¿no? Hay estudios que reportan un 30%, pero en otros se ha visto hasta un 50-60% de heredabilidad de los trastornos de ansiedad, ¿no? Cuando papá o mamá tienen un problema de ansiedad, la heredabilidad es bastante alta, ¿no? En cuanto a los factores psicológicos, el aprendizaje, el condicionamiento, ¿no? La teoría del condicionamiento que nos dice pues que ante un estímulo que X, ¿no? que tendría que responderse con una respuesta, valga la redundancia, innata, finalmente, cuando este estímulo se enseña, o sea, cuando la respuesta a este estímulo se enseña, después se ve que la respuesta que se da finalmente ya no es la innata, sino la aprendida. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si una mamá ante un estímulo, digamos, no sé, un temblor, la respuesta innata de repente podría ser la de protección, ¿no? De repente un temblor, entonces, bueno, me voy a proteger, de repente sería irse a colocar en una zona segura. Pero si ante este estímulo, digamos, mamá, papá lo que hace es correr despavorido, sí, correr despavorido, salir de la casa o pararse en medio de la pista. No hay tantas cosas que se podría hacer ante un estímulo de ese tipo. Entonces, la teoría del condicionamiento lo que dice es que finalmente lo que se ve es que el niño termina haciendo lo que ha visto, lo que ha aprendido, ¿no? A lo que se le ha condicionado, ¿no? Ya no lo que haría de manera innata, sino lo que se le ha enseñado y lo que ha aprendido. Entonces, si mamá, papá o las personas del entorno responden ante estímulos de tal o cual manera, el niño lo va a aprender y lo va a repetir. Entonces, estos factores psicológicos también son parte de que los trastornos de ansiedad se puedan presentar. El maltrato infantil, bueno, ya hay muchos estudios que las conductas parentales abusivas o negligentes, en general, el maltrato infantil está relacionado con trastornos psiquiátricos, uno de ellos el trastorno de ansiedad, ¿no? Que incluso no solo se presentan durante la etapa de niñez y adolescencia, sino que hasta la adultez la persona sigue lidiando con este problema. Y los factores socioambientales,
¿no? Bueno, aquí, ¿qué podemos mencionar? Las influencias ambientales específicas. ¿Eso qué significa? Eso significa una experiencia negativa específica, ¿no? O sea, que efectivamente el niño haya tenido, por ejemplo, una experiencia negativa con un perro furioso vino y de pronto sí le mordió. Entonces, esa experiencia específica negativa es parte de los factores ambientales que podrían hacer que posteriormente o a partir de esa experiencia el niño tenga fobia, por ejemplo, a los perros, ¿no? Y los estilos de crianza, ¿no? Es un poco relacionado a lo que hemos hablado del condicionamiento, ¿no? Del aprendizaje. Cuando los papás, lo que reportan varios estudios es de padres sobreprotectores o padres que por el contrario son muy críticos con los niños, con sus hijos. Estos dos estilos de crianza, o sobreprotectores o muy crítico, se ha relacionado con trastornos de ansiedad en estos niños, ¿no? Bueno, la evolución, ¿no? ¿Cómo va en el tiempo esto? Cuando no se trata, pues los trastornos de ansiedad se vuelven crónicos y progresivos, ¿no? Cuando no hay un diagnóstico y un tratamiento desde un inicio, ¿no? Por eso es importante identificar, ¿no? Como dicen, si no tenemos en mente el problema, no lo vamos a identificar. Si no lo identificamos, no se va a diagnosticar, y si no se diagnostica, no se va a tratar. Y si no se trata, pues se cronificará, ¿no? Y es un poco así, es así lo que ocurre. Cuando no se tratan tan bien, la persona persiste con estas deficiencias funcionales, porque ya hemos dicho que el trastorno de ansiedad o los trastornos de ansiedad, uno de los criterios para hacer un diagnóstico es que la vida diaria, cotidiana, normal de la persona se vea afectada, ¿no? ¿Cuáles podrían ser estas deficiencias funcionales? Un bajo rendimiento educativo, tanto en etapa escolar como en etapa universitaria o superior. Un bajo rendimiento, la persona con trastornos de ansiedad que no son tratados, pues usualmente va a padecer de un bajo rendimiento educativo. Mayor riesgo a depresión, bueno, esto ya lo habíamos hablado, ¿no? Que uno puede ser diagnosticado de otro problema de ansiedad o puede tener un problema, el riesgo de depresión es mucho más alto. Abuso de sustancias o dependencia. Sí, porque los trastornos de ansiedad, sobre todo en la adolescencia, que muchas veces se acompaña por un episodio depresivo. El adolescente, que se caracteriza pues por ser una persona que siempre está buscando algo nuevo, experiencias nuevas, porque el adolescente es así. Si tiene problemas de ansiedad, si tiene problemas de depresión, si se encuentra triste, si se encuentra irritado, entonces tiene más riesgo de hacer un cambio en ese estado de ánimo, ayudándose de sustancias, de abuso de sustancias o dependencia, ¿no? Y el tema del suicidio, bueno, sí hay reporte de ideación suicida en trastornos de ansiedad, incluso sin acompañarse de episodios depresivos, ¿no? Solo teniendo un diagnóstico solo de trastornos de ansiedad, se ha reportado ideaciones suicidas, ¿no? Entonces, es importante identificar temprano y manejar.
¿no? Bueno, el tratamiento, ¿no? ¿Cómo manejar? Si ya lo hemos identificado, si ya lo hemos diagnosticado, ¿cómo manejar? Bueno, yo esto lo he puesto muy conciso porque sé que muchos de los que están conectados no son específicamente psiquiatras, sino muchos creo son pediatras, son residentes. Entonces, de manera muy puntual, comentar que la medicina basada en evidencia lo que indica es que sumar la psicoterapia a el manejo con psicofármacos es la combinación ideal. ¿Qué psicoterapia? La terapia cognitivo-conductual, ¿no? La TCC. ¿Y qué psicofármacos son los que tienen más evidencia? Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Entonces, claro, el manejo también puede hacerse o solo con uno o solo con el otro, ¿no? Pero lo que dice la medicina basada en evidencia es que juntar ambos da una evolución o un pronóstico mejor. Ahora, yo ya por mi parte he agregado la psicoeducación aquí porque es importante. O sea, si estamos hablando de niños y de adolescentes, ¿no? O sea, de personas que están al cuidado de adultos, ¿no? Entonces, si yo, como madre, digamos, conozco a mi hijo e incluso me conozco a mí misma, si sé que en mi historia yo he tenido un problema de ansiedad, un problema de depresión, si he recibido un tratamiento, o sé que en mi familia ha existido, entonces tengo que instruirme al respecto de eso. O sea, no puedo pretender decir que, bueno, el niño tiene un problema, ¿qué podemos hacer? Si yo sé que también lo he tenido o que en mi familia ha existido este antecedente, entonces tengo que informarme. O sea, ya es un tema de una responsabilidad personal, de educarse, de informarse, de ver qué puedo hacer, ¿no? Para ayudar a mi hijo. Bueno, y finalmente voy a dejarles esta frase de Carl Jung, que es un psiquiatra, psicólogo también y psicoanalista suizo, que dentro de todo lo que ha escrito, él menciona si hay algo que queramos cambiar en el niño, primero debemos examinarlo y ver si no es algo que podría ser mejor cambiar en nosotros mismos, ¿no? Yo creo que no solo nosotros, los psiquiatras, sino todos los colegas han visto que a veces papá o mamá intenta desentenderse, por decirlo de alguna manera, del problema que le está generando el niño, ¿no? Sea de conducta, sea emocional, eh, cualquier problema, no sea hasta de aprendizaje, un poco quiere desentenderse, quiere pensar que hay que solucionarlo solamente en el niño. Y no es así. Cuando estamos hablando de niños y adolescentes, examinar a la familia, a examinar a todo ese entorno es fundamental. Y como les comenté, la psicoeducación, si uno se conoce y sabe sus antecedentes, entonces, y se embarca en la responsabilidad de tener un hijo, una hija, entonces hay que informarse. Y si estamos informados, sabremos ayudar. Muy bien, bueno, les agradezco. Esta es la presentación que preparé para ustedes. No sé si hay alguna pregunta.